iniciando ya el quinto mes del año y rápido se va yendo el tiempo y nos corresponde, hermanos, cambiar nuestros versículos de Romanos capítulo 12 que vamos estudiando, y para este mes pues nos vamos a enfocar ahí en los versículos de la palabra de Romanos 12, versículos 6 al 8. En esta porción de la palabra se manifiestan ahí en estos versículos 7 dones espirituales, y vamos a estar tratando en las predicaciones de este mes precisamente acerca de esta manifestación del Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Y vamos a repasar, antes de iniciar la predicación de esta mañana, esta porción de la Escritura. Si ya no sabemos esta porción, pues la podemos decir de memoria, pues que no, tenemos que buscar todavía en nuestra Biblia. Pero acuérdense que el objetivo es que todos podamos recitar Romanos 12 para, pues ya deberíamos de poder, ¿verdad? Ya fue el concurso, pero al menos en lo que resta del año terminar de aprenderlo. Así que vamos a repetir Romanos 12, versículos 6 al 8. Recordamos que dice, como dice la palabra: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que parte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a orar. Señor, te agradecemos esta mañana hermosa que nos das, Padre, para glorificar tu nombre y al acercarnos a tu palabra, Señor, rogamos la dirección de tu Espíritu Santo. Que podamos entender, Señor, la palabra que tienes para nosotros, para edificación de esta iglesia, Señor, para edificación de nuestras vidas y para que vayamos a hacer bendición a través de tu palabra a muchas otras personas. La gloria es para ti, Señor. Pedimos entendimiento de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén. El pasaje de 1 Corintios capítulo 14 que acabamos de leer, en la mayoría de las Biblias, puede revisarlo ahí en su Biblia, donde se ponen títulos. Esto no es parte de la Biblia, lo vuelvo a aclarar, pero se nos pone como para un entendimiento de lo que vamos a leer, un título. Y en general, ahí en nuestras Biblias, en esos pequeños títulos que se ponen antes de los pasajes, en 1 Corintios 14, se nos dice que el título es las lenguas o el don de lenguas. Podríamos también en algunas Biblias quizás ¿cómo podría decir? Usan palabras mucho más complejas, puede decir por ahí la glosolalia, que es lo mismo, hablar en lenguas. Cuando si hacemos un análisis del pasaje que acabamos de leer, el apóstol de ninguna manera está exaltando el don de lenguas. De lo que verdaderamente está hablando es del don de profecía. Él está haciendo una apologética, una defensa del don de profecía, de la manifestación de la profecía en medio del pueblo de Dios, en el quehacer que el pueblo de Dios tiene. Y vemos algunos pasajes interesantes aquí en esta porción de la palabra que nos invitan como iglesia a que procuremos que los dones espirituales se hagan manifiestos en nuestras vidas como hijos de Dios para ser bendición, para ser de edificación a la iglesia. El versículo 1 y el versículo 12, te pido que tengas ahí en 1 Corintios 14 para que me vayas siguiendo, por favor, en los pasajes de la Escritura. Nos hablan precisamente de esta necesidad de que procuremos. Y nos dice así directamente: procura o procurar los dones espirituales. Esto es un llamado a la urgencia. La iglesia, como manifestación de la presencia del Espíritu Santo, la iglesia, como parte de la labor de exaltar el nombre de nuestro Dios, pero también la labor de llevar su gloria, su palabra, su evangelio a otros, necesita procurar que los dones espirituales sean manifiestos. ¿Cuáles son estos dones? La verdad, la Biblia nos habla de muchos y diversos dones en distintas porciones de la palabra, y no es el tema que estamos tocando hoy, pero sí quisiera decir que estudiosos de la Biblia han hallado en algunos casos 20, 25, hay por ahí un estudio que llega hasta 30 dones espirituales manifiestos en citas bíblicas que la iglesia puede tener, que de Dios les son dados a través de la presencia del Espíritu y que se necesitan desarrollar
labores a los que la iglesia ha sido llamada. Y dice el apóstol, procurar los dones espirituales. Hay un grave problema en la iglesia, y lo he comentado en otras ocasiones, de que cuando hablamos de dones espirituales estamos esperando ver los dones, les llamo yo los dones extraordinarios, los dones que nos parecen sobrenaturales, que alguien en silla de ruedas se levante, camine y corra, que alguien lastimado de la columna sea sanado, que alguien con un tumor, el tumor sea desaparecido. Este tipo de dones, de manifestaciones nos impresionan, nos impactan y quisiéramos verlo de manera continua. La verdad de las cosas es que los dones espirituales, que pudiéramos llamar no sobrenaturales, porque todos lo son, pues porque no están naturalmente en nosotros, sino que provienen de la presencia del Espíritu de Dios, pero sí aquellos dones que se manifiestan de una forma que nos llaman la atención, que nos impresionan, son los menos. Verdaderamente el don de Dios en medio de la iglesia nos lleva a hacer muchas cosas, a desarrollar ministerios, a hacer crecer la iglesia a través de situaciones que hasta pueden llegar a parecer cotidianas, pero que sin la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida como creyentes y en medio de la iglesia no son manifiestos de tal manera que al Señor se le dé la gloria y sobre todo que la iglesia sea edificada. Cuando llegamos allá a Romanos 12 y lo acabamos de repetir, versículos 6, 7 y 8, podemos ver ahí una lista, decía, de 7 dones espirituales. Podemos empezar con estos 7. Y hoy por la mañana, creo, la escuela dominical de jóvenes habló de esto, ¿sí? Sobre los dones espirituales. Y me llamó también la atención, y bueno, como es casualidad, el Señor hace todas las cosas. Y quiero comentar algo también más adelante de la clase de los adultos, porque tiene mucho que ver con la predicación también de esta mañana. El Señor va conjuntando la enseñanza y esto es hermoso porque Dios sabe lo que está haciendo, lo que quiere enseñarnos como iglesia. Vemos aquí en Romanos 12, versículos 6, 7 y 8 que se nos habla del don de la profecía, del don del servicio, de la enseñanza, de la exhortación, del repartimiento, el don de repartir, de presidir y el de hacer misericordia. Cada uno de estos 7 los vamos a ir estudiando a través de este mes. Pero dice el apóstol aquí en este versículo número 1, procurando dones espirituales, pero agrega algo muy importante. Dice, pero sobre todo que profeticéis. Hay algo que tiene el don de profecía, que al Señor primeramente, porque la palabra viene de Él, a través del apóstol Pablo, quiere dejarnos muy claro en nuestra mente. Necesitamos como iglesia procurar los dones espirituales, pero el que más necesitamos procurar, dice, es el de la profecía. Que cada uno de nosotros seamos capaces de profetizar. Entonces tenemos que analizar, en primer lugar, qué es el don de profetizar. Que se refiere a la palabra en el Nuevo Testamento, en el contexto de la iglesia primitiva y para nosotros el día de hoy, lo que significa que cada uno de nosotros tengamos ese don de profetizar. Profetizar, si quisiéramos definirlo de una manera, sencilla, es hablar al pueblo las palabras que se han recibido de Dios. Así de una forma muy simple. Cada vez que alguien se levanta para decirle al pueblo palabra que ha sido recibida por aquel que habla directamente del Señor, esto es profetizar. Tenemos ideas equivocadas acerca de lo que es profetizar. Cuando vamos al profetismo del Antiguo Testamento, pues vemos a profetas declarando el pecado, pero profetizar no es solo declarar el pecado del pueblo. Esa declaración es palabra que le vino al profeta de Dios y él se la dice al pueblo. Creemos también que la profecía o profetizar es poder predecir el futuro. Más equivocados no podríamos estar. Y aunque hay pasajes en la profecía del Antiguo Testamento que sí nos hablan de acontecimientos futuros, no son sino la revelación o la palabra que Dios quiso dar a su pueblo y que lo hizo a través del profeta. Palabra recibida de Dios que le es dada al pueblo. Y así podríamos ir tocando las diferentes excepciones que a veces hay en nuestra mente acerca de la profecía y todas van a redundar en lo mismo. Es palabra que viene de Dios, que es dada a un ser humano de alguna forma y para nosotros pues es principalmente y sobre todas las cosas la palabra escrita, la Biblia,
que la tenemos ahí, que la leemos, que la estudiamos, que es palabra de Dios, que viene a la vida de aquel que va a compartir. Y a lo mejor en tu mente estás pensando, bueno, el predicador o el maestro que está enseñando. Y no, hermanos, porque la palabra nos está invitando a que este don sea manifiesto, sea anhelado, sea procurado por toda la iglesia. Todos y cada uno de nosotros, y espero que así es, nos acercamos a la palabra. En un versículo, en 2, 3 capítulos, dependiendo de qué tan asiduos somos a la palabra, nos acercamos a ella, la leemos, la escudriñamos, aprendemos de ella, y hoy se nos daban herramientas, ¿verdad? Esto no solamente para el culto familiar. Si usted quiere analizar la Biblia de provecho personal o para compartirla con otro, las preguntitas que nos compartieron a la gente que hay que hacerle al texto bíblico son muy importantes. ¿Se acuerdan cuáles eran? El qué, el quién, el cómo, el para qué, el por qué y el para quién es esta palabra. Y tenemos que hacer esas preguntas y nos ayudan a sacar del texto bíblico la enseñanza. ¿Qué hay que hacer con esa enseñanza? Es palabra de Dios que ha venido a nosotros, pero que si bien tiene que ser bendición para nuestra vida, edificación, exhortación, consuelo, muchas otras cosas que vamos a ver adelante, tiene que ser también palabra que podamos compartir. Cuando compartes esa palabra con otra persona, y podemos empezar por nuestros hijos, por nuestra pareja, por nuestra familia, pero podemos continuar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, de escuela y todos los que el Señor pone delante de nosotros. Cuando llevamos esa palabra que viene de Dios y la compartimos con el pueblo, no necesariamente el pueblo cristiano, sino con gente, ¿qué estamos haciendo? Estamos profetizando, aunque usted no lo cree. Esa es la acepción bíblica de profetizar. Tomamos la palabra que Dios nos ha dado para compartirla con otros. Ahora entiendo por qué el apóstol dice que si bien la iglesia puede anhelar y querer y procurar los dones espirituales, dice, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque es la forma en que la iglesia crece. Porque es la forma en que la iglesia lleva paz, lleva consuelo, lleva esperanza, lleva el mensaje del Señor a otros. Cuando cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, abrimos nuestra boca para compartir con alguien palabra que es de Dios, le estamos profetizando. Y tenemos que procurar hacerlo. En primer lugar, el don que la iglesia mayor debiera desarrollar, que en lo individual cada uno de los creyentes debemos desarrollar, es llevar y compartir la palabra de nuestro Dios. Entonces, si profetizar es hablar al pueblo, hablar a la gente, la palabra que has recibido de Dios, vamos a ponerlo en una forma particular, que tú has recibido de Dios, bueno, podríamos decir, pues ya, abro mi boca y lo que salga, ahí hay que tener cuidado. Porque es necesario, precisamente, procurar. Y esa palabra es importante. Procurar no solamente esperar que se dé y se manifieste. Y si sucede, quiero aclararlo. Porque el Señor dice en su palabra que Él va a poner palabras por medio de su Espíritu en nuestra boca. Pero yo quiero decir lo siguiente, y con todo respeto a muchos otros predicadores y pastores que conozco. Yo, sinceramente, no creo que uno pueda pararse dignamente en este lugar y abrir la boca sin haberse preparado. No creo que eso sea digno de mi Señor. No creo que sea digno del llamamiento que Dios nos ha dado a aquellos que tenemos el privilegio y la gran responsabilidad de pararnos en un púlpito a compartir la palabra. Hay quienes lo hacen y yo lo respeto, pero yo no creo que sea digno del llamado del Señor. Y si no es así desde el púlpito, te quiero decir que tampoco es así desde lo individual. Si tú dices, le voy a compartir a mi prima, le voy a compartir a mi vecina, le voy a compartir a mi hermana, no es, pues me paro delante de ella y lo primero que se me ocurre. Tenemos que haber tenido un tiempo de preparación. ¿En qué consiste esta preparación? Yo te digo primeramente en oración. Uno no puede hablar palabra de Dios si no ha orado y ha estado en comunión hablando con el Señor. Pero es necesario también la escritura. Y para eso nos sirven estas preguntitas. Parecen muy sencillas, pero de veras es la primera regla del estudio bíblico, es hacerle al texto esas preguntas. Y podemos empezar a indagar.
Pero yo quisiera que fuéramos allá primero a los Corintios 14 y viéramos algunas otras características de cómo el don de profecía se da y cómo cada uno de nosotros, llamados como iglesia a desarrollar este don, somos llamados a llevar palabra de Dios a otros. Sí, porque el Señor nos ha escogido y nos ha llamado para que seamos aquellos que llevemos la palabra de Él al pueblo, a la gente a nuestro alrededor. Vamos a ir tocando algunos versículos y vamos a ir explicando algunas características. Versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? ¿Puedes ver ahí la palabra? Edificación, dice exhortación y consolación. La edificación es el crecimiento espiritual de las personas. Ese crecimiento espiritual, cuando las personas ya son creyentes, nuestros hermanos en la fe, aún nosotros necesitamos desarrollar el don de profecía, porque Dios nos usa, somos instrumentos para llevar su palabra a hermanos y hermanas en la fe. Pero también el Señor nos puede usar para ir a no creyentes que no tienen edificación, puesto que no tienen vida espiritual, y nosotros podemos ser el principio de esa construcción que Dios empieza a hacer en el corazón, en la mente, en la vida de esa persona para ser edificada. Todos necesitamos crecer espiritualmente. Todos necesitamos irnos levantando, ir siendo fortalecidos. La intención del Señor en su palabra es muy clara. Quiere que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros somos elementos, no solamente para nuestro propio crecimiento, sino para el crecimiento de otros. Pero la palabra sirve para muchas otras cosas. Dice aquí también que es usada para la exhortación. La exhortación es una invitación a un cambio en nuestro actuar. Cuando lo que estamos viviendo, haciendo, pensando, hablando, no es congruente, no está en la línea del pensamiento de nuestro Dios, el Espíritu Santo viene y con la palabra nos exhorta. Y es cierto, hay muchas ocasiones que la misma palabra la estamos leyendo, el Señor ahí nos habla por medio de su Espíritu y nos exhorta. Pero ¿cuántas veces ha venido a nosotros alguien, y a veces sin saber nuestra situación? Porque hay cosas en nuestra vida que están ocultas de los ojos del hombre, pero no de los ojos de Dios. Y que viene y con autoridad espiritual, con autoridad de la palabra, ejerciendo el don de profecía, nos declara cosas en la palabra que decimos: ay, si hasta parece que sabe. Ay, hasta parece que lo están diciendo por mí. Bueno, es el Señor que nos está exhortando. Necesitamos esa palabra de exhortación. Pero ¿sabes qué? Necesitamos también aprender a dar esa palabra de exhortación. El estudio de la Biblia, la comunión con Dios, el desarrollo, el procurar el desarrollo de este don espiritual va a edificar la iglesia, porque vamos a ser exhortados. Dice también la palabra que este don de profecía sirve para la consolación. Y la consolación no es otra cosa que esa renovación espiritual y de pensamiento que se da, esa sanidad espiritual que se da cuando la palabra que recibimos es la justa, la necesaria. Cuando estamos quebrantados, cuando estamos en sufrimiento, cuando está el dolor en nuestra vida, alguien viene, abre la boca, nos declara una palabra del Señor, un versículo que a lo mejor lo sabemos de memoria, pero que no había venido a nuestra mente hasta que alguien vino y nos lo dio, nos lo dijo, nos lo repitió. Y dices: esa es la palabra que necesito para levantarme, para seguir caminando, para sentir consolación, nuevas fuerzas, renovación por parte de Dios. El don de profecía edifica ciertamente la iglesia, porque está ahí haciendo la obra en medio del pueblo. Para ello necesitamos prepararnos. Decimos: ¿por qué la iglesia no está siendo edificada? Quizás porque no estamos procurando que el don de la profecía se manifieste en nosotros. ¿A cuántas personas estás compartiéndoles palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo estás dedicando al estudio de la palabra? Porque no hay otra manera de tomarla, ¿sí? A estar viendo con entendimiento, con fidelidad, cuál es el mensaje, y saber que somos instrumentos de Dios para llevar esa palabra a otros.
Vamos a otro versículo y seguimos viendo algunas otras características. Versículo número 6 dice: ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare, ¿con qué? Con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Y está diciendo el apóstol: las lenguas no sirven de mucho porque nadie entiende. Te digo una cosa: podemos querer desarrollar el don de profecía y ir y hablar con otras personas y pasar exactamente lo mismo. Nadie nos entiende. Necesitamos estar preparados. ¿Cómo? Dice en primer lugar: si yo no hablare, si os hablare con revelación. El don de profecía, y otra vez vuelvo a la definición, es hablar al pueblo ¿qué? Palabra de Dios. Es necesario que sea revelación de la palabra de Dios. Cuidado, los creyentes, los cristianos, somos tentados fácilmente, y hablo de una tentación porque puede ser hasta demoníaco lo que sucede al final, a dar consejos de nuestro propio entendimiento y no de lo que el Señor nos ha dado. Lo que hablemos tiene que ser conforme a la palabra. No podemos decir: yo creo que debes hacerlo de esta manera. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué Dios me ha revelado? ¿Qué el Señor me ha dicho con entendimiento acerca de este asunto, acerca de esta situación? A veces queremos no quedarnos callados. Es que yo tengo que decir algo, lo que sea. Hay que ser honestos. Si el Señor en su palabra no nos ha revelado acerca de esa situación, es mejor decir: hoy no puedo compartir, hoy no puedo decirte, pero déjame entrar en un momento de oración y pedirle al Señor que su revelación. Que verdaderamente lo que vamos a compartir con el pueblo, con la gente, con el amigo, con el familiar, sea palabra que de Dios hemos recibido. Y que esa palabra sea seriamente analizada, seriamente interpretada, como dice aquí, con ciencia. ¿Por qué? Porque hay que hacer un análisis serio de la palabra. No es nada más el análisis superficial. Bueno, es que fíjate que tengo un grave problema porque mi hijo no es rebelde